Bienvenido, pastor. Dina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de estar nuevamente grabando aquí la sobremesa junto a usted. Y pues, Teniendo el privilegio de estar aquí. no, la verdad es que todos se preguntan, ¿quién es el que está junto a Dina? ¿Cómo te fue la conferencia? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Ya Así estamos es. de nuevo aquí. O sea, si no hubiera Dina, no habría rating aquí. O sea, no tendríamos los 7 personas que nos ven ahora. No, Hoy vengo, mira, soy de hoy soy Jesús. de Sí, hoy sí, sí, sí. sí. La camiseta oficial, soy de Jesús. Así es. Qué bueno, pastor, bienvenido. Gracias. Ya entramos estamos avanzando ya en Sí, Corintios, en el capítulo 7. Estamos en el episodio número 10, bienvenidos. El día de hoy estamos en la parte 6 de matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, parte 6. Y empezamos una pequeña sección de la subserie de la serie de Corintios. Bueno, sí, es que de hecho eso hablábamos antes de que empezara, de cómo el pastor sistematiza antes de entrar al todo. aire. Antes de entrar al aire. Pero sí, estamos ahorita O sea, antes de entrar al aire acondicionado. Ajá, el aire acondicionado, literal. Aunque no lo siento tanto ¿Qué ahorita. calor hay, Dina? ¿Qué calor hay? Tremendo. Sí. No, pero sí eso estábamos comentando que en realidad, bueno, estamos en la última parte de esta subserie y bueno, tiene que ver con los versículos 25 al 40. Sin embargo, vamos a ver esta porción en una manera, digamos, bueno, en cierto detalle. Para ello, pues hemos dividido esta sección en por lo menos tres partes, ¿no? Tres partes que tienen que ver con las razones que Pablo da para el consejo, ¿sí? En respuesta a una petición, a una pregunta que se le hizo. Y pastor, en esta parte seguimos abordando cuestiones de relaciones, matrimonio, soltería y específicamente trató a solteros, solteros comprometidos. Ambos, sí. Y algo importante que el pastor aclaró en el sermón es que no tenemos que cerrarnos al hecho de decir, pues bueno, yo no estoy en ese estado, esta parte de la palabra pues no me compete, no tiene nada que decirme a mí. Pero una de las cosas que usted mencionó es la importancia de que toda la iglesia se informe a través de la palabra y pueda tener una cosmovisión bíblica para poder responder a aquellos que están en ese estado y cómo mayores ministran a otros muchachos que están en esta etapa. Entonces, pues creo que eso es muy importante mencionarlo, porque si usted escucha que vamos a hablar de eso en este podcast y le va a dar stop o se va a ir a otro video, pues no se vaya. Eso tiene que ver con lo que Dios quiere hablarle a toda la iglesia en general, independientemente del estado en el que nos encontremos. Ciertamente. Y pastor, ahorita estamos en el versículo 25 al 28. Así es. Es que como estamos del 25 al 40, ya estoy así como que tengo en mi mente esos versículos. Pero de estos versículos, pastor, una de las cosas que escuchamos que Pablo nos dice es, bueno, se dirige a las vírgenes. ¿Nos puede decir en qué consistía este término de vírgenes? Bueno, toda una discusión aquí con respecto a qué quiere decir Pablo con vírgenes. Hay algunos que piensan que Pablo estaba hablando a, bueno, personas solteras. ¿Sí? Pablo se dirige, bueno, habla de las vírgenes, pero también esto incluye, por supuesto, a hombres no casados. Otros piensan que Pablo estaba hablando nada más de aquellos que estaban en el llamado desposorio, ¿no? Que ya estaban comprometidos legalmente para casarse. De hecho, en una de las secciones aquí, Pablo parece estar hablando a los padres de doncellas que ya estaban comprometidas en matrimonio. De hecho, aquí dice en el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿sí? Entonces, diferentes opiniones con respecto a quienes Pablo se dirige aquí, pero parece que el consenso es entre comentaristas que Pablo está hablando a todos los solteros en general, ya sea que estuvieran comprometidos o no estuvieran comprometidos en matrimonio.
Ok, gracias, pastor. Y una de las cosas que Pablo habla de casarse, no casarse, peca y no peca, y esto es circunstancial. Y una de las cosas que hemos visto que Pablo menciona, ¿verdad? Es que él lo dice con, bueno, la autoridad que Dios le ha concedido, y quizá no dice palabras literales de Jesús, pero sí está hablando con la autoridad del Señor, porque podemos ver en la cultura que se oyen muchos consejos de, pues no, casarse está mal. O sea, eso es lo que la cultura nos dice. Cierto. Pero, ¿cuál es el consejo de Pablo en esta sección a estas doncellas vírgenes, a los solteros? Claro, recuerda que Pablo está respondiendo a preguntas que le fueron hechas por medio de una carta. Al comienzo del capítulo 7, él dice, con respecto o en cuanto a las cosas de que me escribieron. Entonces, claramente el apóstol Pablo empieza a dar respuesta a las interrogantes, a las dudas que externaron por lo menos algunas personas de la iglesia de Corinto. Pablo entonces empieza a hablar acerca de preguntas que tenían que ver con el matrimonio, con la vida matrimonial. También aborda el asunto de aquellos que estaban pensando, estaban contemplando divorciarse. Aborda el asunto de aquellos que estaban casados con cónyuges no creyentes, es decir, ambos eran no creyentes, pero luego uno de ellos creyó y la pregunta era, ¿debo permanecer en el matrimonio? Entonces Pablo está dando respuesta a estas preguntas y Pablo fue muy contundente. Él dice que el que está casado no debe separarse, no debe divorciarse, y él es muy cuidadoso de decir que el Señor mismo específica y explícitamente enseñó acerca de que el divorcio solamente era una concesión por asuntos de porneia, y Pablo más adelante pues nos da otra razón u otra base bíblica para el divorcio, que es el abandono, ¿sí? El abandono. Entonces, Pablo, a lo largo de su exposición, a lo largo de sus respuestas, él deja ver también que su preferencia para las personas era que permanecieran solteras. De hecho, en la sección del versículo 17 hasta el 24, Pablo expande lo que ha dicho en relación con permanecer solteros para abarcar otras áreas de la vida. Y entonces él dice, como el Señor te llamó, así permanece. Y entonces él da un par de ilustraciones para precisamente reforzar el punto que estaba enseñando. Y entonces aquí Pablo empieza a hablar acerca de los solteros, ¿sí? Capítulo 7, 1 al 16, Pablo está hablando de aquellos que están casados. Luego 17 al 24, Pablo procede a dar esta enseñanza que se puede resumir en la frase, bueno, tu situación es tu, ¿te acuerdas? Tu situación es tu vocación. Así es, ¿no? Cualquiera que sea tu situación, tienes que entenderla como algo que Dios te asignó y a lo que Dios te llamó, y tu tarea es florecer allí donde Dios te ha plantado. No es que no pudiera haber cambios más adelante, o que no pudiera haber cambios por ningún motivo, pero ahí donde estás florece, ¿no? Bueno, entonces después de esto Pablo procede a hablar acerca de, bueno, ¿qué pasa con aquellos que están solteros? Preguntas, la gente tenía preguntas, ¿sí? Aquí notamos nosotros en el versículo 25, que de hecho en el sermón ya lo noté después, escuchando la grabación, que me confundí y dije el versículo 17 cuando le voy a traer el versículo 25, ¿no? Entonces dice, en cuanto a las vírgenes, ¿sí? Entonces Pablo empieza a responder a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los solteros? Ok, Pablo, tú has dicho que si estoy casado, no debo soltarme, no debo buscar el divorcio. Y aún cuando esté casado con un incrédulo, si éste consiente vivir conmigo, no debo divorciarme. Pero ¿qué en cuanto a aquellos que estamos solteros, no? Pablo había dicho, bueno, yo preferiría que se quedaran como yo, pero reconozco, dice Pablo, que esto es un don que Dios da. Entonces, aquí dice, en cuanto a las vírgenes, vamos a entender esto en cuanto a los solteros, ¿sí? Ya sea aquellos que estaban comprometidos ya en matrimonio o no. Y por cierto, es interesante porque quizá algunos que ya estaban comprometidos estarían pensando, o sea, no están casados todavía, pero ya tenían un compromiso que, bueno, en la cultura judía
era un compromiso muy, muy fuerte, casi indisoluble, no tanto en la cultura griega, ¿verdad? Ahí podían deshacer el matrimonio cuando quisieran, pero, bueno, el compromiso, perdón, cuando quisieran, y el matrimonio también. Sí, pero entonces Pablo dice, en cuanto a esta situación, en cuanto a este asunto, yo no tengo mandamiento del Señor. O sea, Pablo es muy claro, está diciendo que el Señor no abordó esto explícitamente en su enseñanza, en su ministerio terrenal. Pero eso no quiere decir que él no tiene una palabra del Señor, porque él mismo lo dice aquí en el versículo 25. Pero voy a dar mi parecer como alguien que es digno de confianza, ¿sí? ¿Por qué es digno de confianza? Porque el Señor lo tuvo por fiel para encomendarle este depósito de nueva o de revelación del nuevo pacto, ¿sí? Es decir, Pablo como apóstol era recipiente de revelación y entonces su enseñanza era autoritativa. ¿Por qué? Porque él recibió precisamente la autorización de Cristo para enseñar, para dar instrucciones, para dar mandamientos como apóstol. Entonces, Pablo está diciendo, lo que voy a decir, si bien es mi parecer, quiero que entiendan que esto debe considerarse también como palabra del Señor. Y no solo eso, sino que es interesante, Pablo dice, no tengo mandamiento, pero doy mi parecer. Bueno, procede a dar un consejo, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo aquí no tiene que ver con escoger entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno, sino entre aquello que es bueno y lo que es mejor, o aquello que es mejor y aquello que es lo mejor, ¿sí? Entonces, este consejo pues va a requerir de pesar algunas cosas, ¿sí? De ponderarlas, de considerarlas a la luz de principios de la palabra y con mucha sabiduría tomar una decisión. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Él lo dice aquí, lo dice claramente, versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces es interesante que Pablo no nada más dice que es bueno que el hombre se quede como está, soltero, ¿no? Él ya ha dicho, como Dios te llamó, permanece así, o quisiera que todos fueran como yo, pero aquí Pablo está dando un consejo que es un consejo que debe entenderse dentro de un contexto en particular. Ahora, eso no quiere decir que la enseñanza que da solamente se aplica a los corintios y su situación, sino que esa enseñanza, en principio se aplica a todos nosotros, sin importar la época en que vivamos o donde estemos. Y dice él, esto que estoy diciendo es en vista de, aquí la Reina Valera dice que versículo 26, necesidad que apremia. Bueno, la palabra que se usa aquí puede ser traducida como calamidad, como crisis, tiene varios significados. Entonces una buena traducción, yo decía en el sermón, sería algo así como la presente crisis. Entonces, a la luz o en vista de esta presente crisis, este es mi consejo. Probablemente el consejo de Pablo sería diferente en otra situación. Ahora, hay algunos que dicen, Pablo considera todo este tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿sí?, como un tiempo, más adelante lo va a decir, un tiempo que es corto, que es breve, la segunda venida se aproxima, por lo tanto lo mejor que harías es no casarte, ¿no? Ya llegaremos a eso más adelante. Ahora, lo que quiero decir es que Pablo da 3 razones para su consejo de no casarse, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Una es la presente crisis, ¿no? 2, también la otra razón es precisamente el asunto de la cercanía del fin del mundo. Y 3, las complicaciones de la vida matrimonial, ¿no?, de la vida de casado. Entonces, da 3 razones. La primera de estas, podemos pensar que tiene que ver con una situación muy específica que estaban enfrentando allí, que motiva a Pablo a decir, en vista de esta situación, lo mejor es no casarse.
¿sí? Pastor, y esta frase que Pablo dice en el versículo 25, 26, es la causa, es bueno quedarse así por la causa, la necesidad que apremia. Estas presentes aflicciones, esta crisis, perdón, en nuestro contexto, ¿qué cosas se aplican como causas Claro. que aplican a una crisis que sí Sí, sí, sí. apremia es mejor Sí, ahorita no casarnos? algunos comentaristas hablan de que esto era una hambruna que había sobrevenido a la región, dejando a las personas en pobreza, en hambre realmente. Y pues Pablo dice, no sería lo más sabio ahora casarte con esta situación. Este es un Entonces, posible contexto. claro, un posible escenario Ajá, que escenario. Pablo, al que se refiere Pablo. Es cierto, hay registros de hambruna en la región. Pues Pablo, esto haría que Pablo dijera, mira, no es lo más sabio, pues ahora sí que tomar una mujer a la que por quien tendrías que velar, y si tienes hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y es interesante que Pablo, siendo un apóstol, si esto es lo que está detrás, si esto es lo que significa aquí en este pasaje esta presente crisis, pues es interesante que Pablo pues no dice aquí, pero no, o sea, cosas como no se preocupen, el Señor proveerá, total, que no, vean cómo hizo con los israelitas, hizo llover maná, aún en el desierto, ¿no? Es interesante que Pablo dice esto, si está hablando de ese tipo de situaciones, de crisis. Otros piensan que Pablo se refería a las persecuciones que se estaban desatando ya, ¿sí? Y Pablo dice, pues no es lo más sabio, ¿no? Enfrentar estas persecuciones con la preocupación de tu familia. Otros más se refieren a que Pablo está pensando en la crisis, ya hablaremos de esto, ¿no? Que sobreviene ya, o que se introduce, pues, por causa de la venida del Señor Jesús, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, o sea, el hecho de que ya el reloj escatológico, la cuenta regresiva se pone en marcha y el tiempo es corto, el tiempo es breve, y aparte durante todo este periodo entre las dos venidas habría persecuciones, tiempos peligrosos para la iglesia, etcétera, ¿no? Bueno, el domingo hablábamos de que pues, hay razones para creer que había una situación específica, probablemente una hambruna, pero bueno, tomemos el principio detrás de la situación. Como tú bien preguntas, ¿qué sería para nosotros? Vaya, si alguien viniera por consejo, pastor, debo casarme, no debo casarme, Dina, debo casarme, no debo casarme, o un padre, su hijo viene y le pregunta, un hermano de la iglesia, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué calificarían como una crisis que ameritaría decir no al matrimonio? Bueno, sin, por supuesto, dar una lista exhaustiva, oficial, etcétera. Claro, estarían situaciones, por ejemplo, similares a este asunto de la hambruna, ¿sí? Si hubiera, digamos, eso, una crisis alimentaria, sería lo más sabio, realmente, casarse. Si el joven está desempleado, o si la persona está llena de deudas, ¿no? Es lo más sabio iniciar un matrimonio así. Si se desatara una persecución, ¿sí? Sería lo más sabio. Este tipo de cosas son las que podríamos considerar, ¿sí? Tal vez no tanto, digamos, la carestía de la vida y ese tipo de cosas, aunque pudieran considerarse, pero bueno, también eso tendría que ver con, bueno, si tengo abrigo y sustento, estemos contentos con ello, ¿verdad? Pero de pronto a veces los estándares, nuestros estándares son tomados del mundo y nos ponemos estándares de vida, ¿sí? Que pues vemos en las redes sociales o vemos en la televisión, en los comerciales, en las series, en las películas, etcétera, ¿sí? Entonces queremos nosotros tener cierto estándar de vida y por eso vamos a decir, no, mejor no me caso porque no voy a poder tener ese estándar de vida, ¿no? Yo creo que esto tendría que ver con situaciones peligrosas que atentan contra la vida, ¿sí? Sí, ese tipo de cosas. Bueno, porque
Podemos escuchar de muchas personas razones por qué no buscar el matrimonio. Y quizá no sean legítimas, Claro. sino sean egoístas, como usted mencionaba en el sermón. La manera en que muchas veces nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestros estándares de cómo me quiero casar, o sea, como enfocarnos solamente en el evento y no como prepararnos para la vida matrimonial. Claro, y yo mencionaba dos extremos en los consejos que se escuchan en esta y en las demás iglesias. Bueno, a lo mejor estoy aquí generalizando, a lo mejor estoy haciendo una generalización muy grosera, muy grotesca, ¿verdad? Puede ser que haya iglesias donde haya puro buen consejo, ¿no? Ok, vamos a imaginar que así es. Pero en iglesias normales como la nuestra, encontramos de pronto pues estos dos extremos. Viene el chico expresa su deseo de casarse y algunos en la iglesia le dicen, oye, no, con eso que ganas, ni lo sueñes, no vas a poder vivir. ¿Cuánto ganas? $13,000 pesos, no vas a vivir con eso. O sea, ¿tienes para la boda? No, si no tienes para la boda y no tienes para cierto tipo de vida, no la verdad ni te cases. Bueno, esas personas a lo mejor están, vamos a decir que son bien intencionadas y están preocupadas por el chico o la chica, mayormente el chico, porque es quien se supone que debe mantener a la familia. Bueno, vamos a suponer que tienen buenas intenciones en aconsejar tal cosa, pero nota que a lo mejor su consejo está en función de su estilo de vida, ¿sí? De lo que ellos considerarían suficiente, bueno, de lo que ellos considerarían, digamos, lo mínimo, ¿no? Para poder entrar en una relación matrimonial. Y es que a lo mejor el suficiente de estas personas es riqueza para otros, ¿sí me explico? Sí. Para ellos $13,000 pesos tal vez sea nada, pues ahora sí que una cantidad hasta de risa, ¿no? Dirían ellos, porque ¿cómo vas a vivir con $13,000 pesos al mes? ¿Sí? Y ahí habría que tener mucho cuidado, porque muy probablemente hemos tal vez sido muy moldeados por los valores y, digamos, las prioridades y las ideas y entendimientos del mundo, ¿no? De la cultura, ¿sí? Entonces, habrá que tener mucho cuidado al decirme, ¿sabes qué? No te cases porque no te va a alcanzar. Bueno, ¿cuántas personas viven con menos de $13,000 pesos al mes, no? Quizás no tienen el estilo de vida que las personas que critican esa cantidad tienen. Pero pues pueden vivir, tienen alimento, tienen lo suficiente tal vez. Sé que es una cantidad bastante, digamos, pequeña en relación con ciertos estándares, pero hay mucha gente que vive así, ¿no? Claro. mucha gente, claro. Muchísima gente. Sí. Por otro lado, pues están aquellos también que van al otro extremo. Como decía el domingo, que se dicen el uno al otro, no, mi amor, con que nos amemos el uno al otro, frijolitos todos los días, mi vida, ¿no? Bueno, eso también es irresponsable, ¿sí? Vaya, están tan infatuados, ¿verdad? Están tan intoxicados por amor que no se dan cuenta de la realidad, ¿sí? Y se oye muy romántico, se oye muy bonito, pero después de una semana de puros frijolitos, o 2 semanas y 3 semanas, ya veremos si el amor basta, ¿no? No me malentiendan. Si viniera una situación en la que, ni modos, o sea, nos quedamos con puros frijolitos, bueno, el Señor nos va a sostener. Yo tenía unos compañeros en el seminario que, pues, ellos sobrevivieron no sé cuántos semestres con arroz y papas, ¿no? Porque no tenían mucho sustento para la vida ahí en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que hay que evitar esos extremos. Los dos extremos son incorrectos. Hay que ser sabios, hay que ponderar las cosas. Y también, pues habrá que pensar, bueno, ok, ¿me caso o no me caso? Sigamos a Frame con su ¿cómo lo dice? Su bueno, su triple perspectiva, ¿no? Su triada, bueno. Su triada, las triadas de Frame, ¿no? O sea, la perspectiva normativa, existencial, situacional. Primero que nada,
Bueno, ¿debo casarme? Ok, ¿hay algún mandamiento de la palabra que estaría yo violando si me caso o no me caso? ¿Algún principio? No. Bueno, adelante. Pero ¿qué de la situación en la que estoy? ¿Qué de la motivación? ¿Sí? También. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué me motiva a casarme? ¿Qué me motiva? ¿Y cuál es mi meta? ¿Qué es lo que busco? Por otro lado, mi presente situación. ¿Es lo mejor ahorita? Tal vez no haya aquí un correcto o incorrecto, pero ¿sería lo mejor para el reino casarme ahorita? ¿Sería lo mejor para el reino quedarme soltero? Y es que también es importante. Pablo dice, a la luz de la presente situación, mejor quédese el hombre como está. ¿Sí? No está diciendo Pablo, a la luz de que, si te casas, chispas tu salario, ya no lo vas a gastar solamente en ti. Ya no vas a poder tener tus viajes mensuales a destinos exóticos, ya no vas a poder irte con los amigos al pádel, ¿no? Ya no vas a poder comprarte tu nueva consola PlayStation, ya no vas a poder, o sea, ¿sí me explico? Muchos se quedan solteros por deseos egoístas, ¿sí? Porque quieren disfrutar una vida libre, ¿no? Y sin complicaciones, pero sin complicaciones, no en función del servicio al Señor, sino sin que nadie les complique la vida, que no tengan complicaciones para salir en la noche con sus amigos, que no tengan complicaciones para ir a comer a tal o cual restaurante, o sea, así me explico. Entonces hay que ser muy cuidadosos. El consejo de Pablo tiene que ver con algo que es legítimo, ¿sí? Por eso dice, mejor quédense como están. Sí, gracias, pastor. Y yo creo que una de las cosas que usted mencionó, y bueno, no es, creo que usted siempre enfatiza en los sermones y en estas explicaciones que hemos venido viendo de Pablo en esta carta, es la importancia de tener, un corazón enfocado en el reino, que esté pensando en cómo esto va a contribuir a la expansión del reino. Y de entrada, o sea, ahorita lo que, bueno, hemos visto en Pablo es, si te vas a casar, si no te vas a casar, esto va a contribuir al reino, eso está en función a los beneficios del reino. Y esto es importante, como enfatizarlo, porque muchas veces las razones por las cuales muchas personas pensamos en matrimonio, buscamos el matrimonio, es no pensando en cómo esto va a expandir el reino de Cristo, cómo nosotros al casarnos vamos a buscar el engrandecimiento del reino de Cristo, sino simplemente, aun que seamos creyentes, podemos tener estos pensamientos porque somos salpicados por la cultura y constantemente estamos pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestros deseos, el estándar que la cultura nos pone, en el contexto en el que estemos, porque puede ser que lo que nosotros veamos, como usted mencionaba, una necesidad para otras personas no sea una necesidad. Entonces quizá tenemos que bajarle unas cuantas rueditas a nuestros estándares. Claro. Porque podemos estar pecando al... Sí, por eso muchos no se casan, ¿no? No se casan porque es que no voy a poder vivir sin aire acondicionado, no voy a poder vivir sin un microondas, no voy a poder vivir sin una lavadora automática, no voy a poder vivir, o sea, digo, ninguna de esas cosas son malas en sí, por sí mismas, ni tampoco es malo desear tener una lavadora, un aire acondicionado, etcétera. Pero el problema es que nosotros pensemos que a menos que tengamos esas cosas, o todas esas cosas, pues no podemos casarnos. Eso yo creo que es un error. Y es pecaminoso pensar así. Y en nuestro contexto latinoamericano, pastor, o sea, creo que nuestro estándar es mucho más bajo si pensamos en los países como Estados Unidos, Europa, pero aún así seguimos teniendo ciertos estándares. Sí, claro. Y sí, o sea, no lo vemos como malo. Dios nos ha bendecido, sí, Dios nos ha dado, qué bueno, pero el problema es que nuestro corazón y nuestros deseos estén puestos tanto en eso que dejamos de ver como una cosmovisión bíblica, o sea, dejamos de ver esto cómo está ayudando para el extendimiento del reino, cómo tú y yo vamos a servir para el extendimiento del reino. Por eso es tan importante en el matrimonio cristiano que ambos estén de acuerdo. Si es que, por ejemplo, uno ama el ministerio
pues la otra persona también tendría que amar el ministerio. No creo que todos somos llamados a ser líderes en ciertos ministerios, ¿verdad? Como hemos visto, pues nuestra situación es nuestra vocación y una ama de casa, Dios le asignó eso y debe florecer ahí como ama de casa, ¿no? Pero bueno, a veces hay problemas en el matrimonio porque uno ama el matrimonio y la otra persona no, ¿sí? La esposa quiere el ministerio, el esposo no quiere o viceversa, ¿no? Entonces habrá que fijarse muy bien con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Que ambos tengan vidas y donde quiera, o a lo que Dios les llame, mejor dicho, bueno, pero que ambos estén viviendo vidas en función del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios, no pensando en que sometan la vida a tener una casa digna de Pinterest o de Instagram, ¿no? No tiene nada de malo con querer una casa bonita, etcétera, pero no va a consumirse su vida en eso, ¿verdad? Sino en el reino, en el reino. Aquí Pablo dice, y es muy claro, o sea, dice, en vista de la presente crisis, haría bien el hombre, haría bien en no casarse. Y también dice Pablo en el versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. O sea, nadie puede tampoco usar la presente crisis como excusa para divorciarse, ¿no? O para decir, bueno, mi amor, no, ya no te voy a poder mantener, lo mejor es que te vayas, ¿no? Como hemos escuchado a veces que padres han tenido que hacer, ¿verdad? Y no estoy diciendo si está bien o está mal en este momento, pero de pronto ven que no pueden mantener a sus hijos, los ponen ahí en una canastita, clásico, ¿no? En la puerta de una casa y golpean ahí y se van corriendo para salvar a sus hijos del hambre, ¿no? Prefieren regalarlos, prefieren darlos en adopción, etcétera. Bueno, pero ningún casado puede decir, ¿sabes qué, mi amor? Ya no me alcanza, ya no te voy a poder mantener, mira, vamos a la casa del vecino a ver si él... No, pues no. O sea, no voy a poder abandonar a mi cónyuge y decir, ya no puedo, ¿verdad? Ya no puedo porque sales muy caro, o sales muy cara, ¿no? O legítimamente, ¿sabes qué? Ya me detectaron tal enfermedad, mejor divórciate de mí, no tiene caso que estés conmigo. No, porque los votos fueron en el pacto matrimonial, en salud, enfermedad, tristeza, alegría, abundancia, escasez, mejore, empeore tu suerte, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Entonces, Pablo dice, ¿estás casado? Entonces no uses esto como excusa, ¿verdad? No procures soltarte. Pero si estás soltero, dice, no procures atarte, ¿sí? Estás libre de mujer, no procures casarte. Y dice, más también si te casas, no pecas, ¿sí? Y si la doncella se casa, no peca. O sea, notan que Pablo está hablando a ambos. Más también si te casas, al hombre, ¿verdad? No pecas. Si la doncella se casa, no peca, ¿sí? Pero dice, los tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Una vez más, Pablo como pastor, ¿verdad? Compasivo, etcétera, diciendo, miren, les hablo como un padre, les hablo como un pastor. No es que peques o no peques, pero vas a tener ciertas aflicciones y yo se las quiero evitar. Tal vez algunos digan, no, Pablo, estamos conscientes de que hay hambruna, pero ya hemos decidido que vamos a unir nuestras vidas y a pesar de esta crisis, ¿no? Vamos juntos a extender el reino. Bueno, Pablo dice, pecas, no, si decides casarte. No pecas, si decides quedarte soltero. No se trata de eso. Van a tener aflicciones y yo se las quisiera evitar, ¿no? Entonces, una vez más, no es cuestión de bueno, malo, correcto, incorrecto. Es cuestión de sabiduría. Entonces, si alguien dice, lo entiendo, Pablo, sé que puede haber una persecución, sé que la cosa se puede poner muy fea, pero hemos decidido que queremos enfrentarlo juntos, ¿sí? Y vamos, bueno, Pablo dice, está bien, pero yo te quisiera evitar las calamidades, los sufrimientos, etcétera, ¿no? Pastor, ¿y cómo cultivar un corazón sabio para poder tomar este tipo de decisiones que son muy determinantes en la vida de uno? Porque una de las cosas que usted ha mencionado es, bueno, es cuestión de sabiduría. Pero ¿cómo podemos cultivar un corazón sabio como madres, padres en general, jóvenes, para pensar sabiamente respecto a esto? Porque mucha de la influencia por la cual muchas veces no se quiere el matrimonio es porque
no, o sea, nuestros estándares y todo esto, y la cultura nos está bombardeando constantemente, y las redes sociales, y lo que anhelamos, y lo que vemos, y lo que quisiéramos tener antes de casarnos, y no juntos trabajar, o sea, porque no podemos irnos a ninguno de ambos extremos, pero necesitamos sabiduría. Y como padres, podemos, como padres, hermanos mayores, podemos cultivar un corazón más sabio, y como aquellos jóvenes también pueden cultivar un corazón sabio para tomar una decisión al respecto, porque quizá también las circunstancias de cada caso son distintas, y pues no van a encontrar quizá en este podcast una respuesta, ¿No? no me dejó terminar una respuesta específica a su situación, pero sí una respuesta Pensé de que un aquí, principio pensé que aquí importante. teníamos todas las respuestas a todas las preguntas de la vida. Pero sí una respuesta a lo que la palabra Claro. nos dice, que es mejor que una Claro, respuesta claro. puntual. Bueno, la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? Ese temor reverente, respeto profundo por nuestro Señor y sus mandamientos. La sabiduría consiste en aplicar los mandamientos de Dios a la vida diaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo cultivar sabiduría? Bueno, yo diría que una de las cosas que es sumamente importante es crecer en el conocimiento de las Escrituras. En otras palabras, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo creo que si bien es cierto que Dios no nos da en su palabra escrita pues todos los casos específicos que tienen que ver con su voluntad, pero el Señor nos revela aquí y allá mandamientos y principios, ¿sí?, que podemos aplicar a las situaciones de la vida diaria. Entonces es vital, es sumamente importante, bueno, es vital, en pocas palabras, que cada uno de nosotros, ya sea padres o generación mayor o líderes, si es que hemos de aconsejar bien a las personas, tenemos que empaparnos de las Escrituras, conocer más la voluntad de Dios. Dos, necesitamos nosotros, por supuesto, también cultivar una relación con el Señor. O sea, ese conocimiento de Dios, lo que Pablo llama epignosis ahí en sus cartas. No nada más un conocimiento acerca de Dios, sino conocimiento de Dios, para que al conocerle podamos nosotros, nuestro corazón pueda latir al ritmo del suyo, ¿no? Y podamos saber qué le agrada a nuestro Dios, podamos ser guiados por el Espíritu a través de la palabra, ¿sí? Y tres, la importancia de una comunidad, ¿sí?, de buen consejo. Digo, parece como que de razonamiento circular, ¿no? Pero bueno, necesitamos nosotros tener una comunidad donde podamos escuchar buen consejo. ¿Por qué? Porque esos chicos están oyendo, y todos nosotros, toda clase de mal consejo, ¿sí?, de sus amigos, de las redes sociales principalmente, en los medios, en las canciones, etcétera, están oyendo mal consejo. Y entonces necesitamos nosotros precisamente una comunidad que nos guíe, nos oriente y nos ayude a ver cosas que no vemos nosotros, ¿verdad? Nos muestre nuestros puntos ciegos, etcétera, ¿no? Necesitamos la iglesia, en pocas palabras, necesitamos una iglesia que tenga pues una cosmovisión bíblica, que incluya una ética bíblica a través de la cual podamos nosotros dar consejo. Yo creo que esos tres son sumamente importantes. ¿Sí? Sí, gracias, pastor. Y necesitamos nuevos matrimonios. La verdad es que necesitamos nuevos matrimonios. Definitivamente. Que tengan más hijos para que haya más imágenes del Señor, reflejando la gloria del Señor, buscando que el reino se extienda, y esta cultura nos dice a gritos en todos lados: no te cases, no busques el matrimonio, y pareciera que Pablo nos está diciendo no se casen tampoco, pero no es así. Claro. Sino deberíamos de... Sí. Ajá, de ver... Vaya, a veces puede ser el consejo: no te cases ahorita. Ajá.
están estudiando, ¿dónde van a vivir? O sea, no, pues que me dijo mi mamá que aquí en un cuartito, no te cases todavía. Sí, ahorita puede sonar muy románticos, están sus hormonas en ebullición y demás y todo, pero quizá no sea el momento más adecuado para casarse. Tampoco se trata de que van a terminar hasta que ya tengan todo, o sea, que ya su bucket list, su lista así de ahora imperdibles, sí ¿no? Entonces ahora sí ya, ¿no? Porque quizás nunca va a llegar esa lista. Claro, no, porque siempre le añadimos a la lista, pero el punto es cosas que sí realmente pues son válidas, son legítimas, ¿sí? Por eso es que se requiere de un buen consejo, ¿no? Y de hecho, en relación con la pregunta anterior, tú hablabas precisamente del discernimiento en Hebreos. En Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 14, alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, obviamente aquí habla de discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, pero de pronto hay situaciones que no son ni buenas ni malas. Entonces se trata de que uno escoja no entre lo bueno y lo malo, sino entre aquello que es bueno y lo que es mejor. ¿Qué es mejor en esta situación? Sí. Y entonces para eso, una vez más, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras para que conozcamos la voluntad de Dios y para que seamos guiados por el Espíritu a tener comunión con el Señor. Deleítate en el Señor, dice el libro de los Salmos, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque las peticiones de tu corazón van a estar en línea con el corazón de Dios y no vas a pedir cosas que Dios no quiere que pidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque lo que pides está de acuerdo a lo que Él quiere, ¿no? Entonces, hay que habitar en su presencia. Nos falta más comunión con Dios para poder conocerle a Él cada vez más, ¿sí? Para saber cómo piensa, para saber qué es lo que Él tiene como prioridad, para lo que Él considera lo mejor, ¿ok? Sí. Entonces, de nueva cuenta, no es, aquí Pablo no creo que esté hablando de escoger entre bueno y malo, sino entre aquello que es bueno y aquello que es mejor. Y si te casas, pecas. No pecas, dice. Si no te casas, tampoco pecas, dice. ¿Okay? Él está hablando de que quiere evitar algunas cuestiones. No está diciendo, te lo prohíbo. De hecho, más adelante él dice, no les digo esto para ponerles lazo. No. Estoy hablándoles de todo esto que a lo mejor no han considerado, que deben considerar antes de tomar la decisión. Digo, y sé que esto parecería, pues ahora sí que un consejo impropio a la luz de la cultura que a gritos le dice a los jóvenes, no te cases, ¿no? Sí. Y ahora, pastor, me sale con que Pablo dice no te cases. Pero yo creo que tendrían que examinar su corazón. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus estándares? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus metas? O sea, ¿qué les motiva a decir sí, a decir no? ¿Por qué casarse y por qué no casarse? En función de qué responden la pregunta. Sí. Eso es muy importante. Sí, me viene a la mente cuando David dice, examíname, claro. Señor, pruébame, ve si hay en mí. O sea, las intenciones de nuestro corazón muchas veces están embarraditas de piedad y verdaderamente muchas veces no. Y por eso necesitamos consejo de otros. Claro. La palabra dice que en la multitud del consejo está la victoria. Y está la sabiduría, está ¿no? La sabiduría. Así es. Y a veces estamos tan abrumados en algo que el Señor nos da una respuesta en su palabra que otros nos pueden ayudar. Entonces sí necesitamos crecer en sabiduría con el Señor y ayudarnos como comunidad, como creyentes. Así es. Así es, muchas gracias, pastor, y no quisiéramos terminar, aquí hay mucho que hablar. Otra vez. Pero pues ya nos están aquí cortando, nos están cortando la señal. Sí. Dice que el foro se necesita para otra cosa. No, bueno, gracias, Dina, siempre es un tiempo exquisito aquí, el platicar aquí contigo sobre la palabra de Dios. Aprendemos mucho aquí con usted, pastor, y esperamos que nos puedan ver en la próxima sobremesa. Y por favor. En la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.